Buenos días, señor ministro de Industria, señora presidenta de UTE, señor presidente de la delegación argentina y integrante de la delegación argentina que hoy nos acompañan, señores ministros de Estado, subsecretarios, legisladores, directores de entes autónomos, embajadores. Quiero destacar especialmente la presencia de un embajador muy amigo, que es el embajador argentino Luis Alberto Iribarne, que nos acompaña hoy. Y obviamente empresas, y obviamente a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, a mi amigo Carlos Albizu, y a mis otros amigos que tantas tiempo hemos hablado de estos temas, Daniel Arcieri y Nicolás Erigoyen. Cuando ayer Carlos Albizu, presidente de la delegación uruguaya, me mostraba la presentación que seguramente van a ver más tarde, impacta. Impacta por la dimensión e impacta por la oportunidad que genera, la oportunidad del desarrollo. Creo que son las dos palabras que vienen a la mente cuando uno piensa en estas cosas con sentido de prospectiva, con sentido de Estado, de proyección. Porque acá hay dos temas que se conjugan, y apelo a una de las frases que más me gusta de Churchill, que habla de la diferencia entre lo importante y lo útil. Bueno, acá son las dos cosas. Lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver y lo que vamos a hacer es importante, pero además es tremendamente útil. Y uno tiene que retrotraerse a aquellos años del 1930 y pico, cuando se firma el primer acuerdo, al 46, cuando se firman las cartas reversales, cuando se empieza a construir. Recordemos que Salto Grande hoy tiene 43 años de generación, 43. Y lo que estamos definiendo hoy, anunciando hoy, es la inversión en Salto Grande más importante en su historia, de la más importante del Uruguay en materia energética, que le va a permitir darle una vida útil por lo menos de 40 años para adelante. Y cuando uno veía la presentación es como construir, me decían así, una represa por fuera de la represa mientras la represa está funcionando. Porque se cambia todo, se ayorna todo y se genera esa tecnología necesaria para poder mantener a Salto Grande como el principal activo energético del Uruguay. Principal activo energético del Uruguay. Sobre todo en generación eléctrica, obviamente. Silvia, la presidenta de UTE, hablaba que en el sistema uruguayo, de los beneficios que tiene la generación de Salto Grande, además de la estabilización de la red, que no es un tema bien importante, entre 32 y 50%, a veces y un poco más, de la energía que se consume en Uruguay sale de Salto Grande. Para que veamos la dimensión. Y esto tiene 40 años, o sea, imaginemos en aquel momento la gente que pensaba lejos, con luces largas, los efectos que podía generar. Y eso en realidad nos interpela en momentos donde tenemos sociedades tan inmediatas, tan líquidas en las decisiones y en las acciones, como a veces tenemos que parar un poco para poder seguir andando. Y levantar la cabeza, la mirada y mirar con luces largas para ver en perspectiva, para darle en estos casos un anuncio de una inversión de $1.000 millones con aporte de los gobiernos de Argentina y Uruguay, porque este es un organismo binacional y las decisiones se toman binacionalmente, con un estatus especial, aporte de los gobiernos y en este caso también aporte del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para qué? Para generar más vida útil y que para nosotros, en este caso para el Uruguay, siga siendo el principal activo energético nacional. ¿Qué estamos anunciando hoy? Estamos anunciando mucho más que la modernización o la reingeniería de la represa, o la reconstrucción de la represa de Salto Grande. Estamos anunciando
fundamentalmente dos cosas. Una es asegurando futuro, me parece que hay que verlo en esos términos. Recordemos que acá hay un cuadrilátero en el sentido de la transmisión para ambos países, pero que en Uruguay a través de ese cuadrilátero permitió generar anillos, y en este momento el gobierno está invirtiendo en terminar de cerrar el anillo de norte, por Tacuarembó y Salto, va de Melo hasta Salto, que nos da mucha estabilidad al sistema eléctrico, mucha estabilidad. Pero también pasa obviamente con las dimensiones argentinas en Argentina, y en eso hay que reconocer que Salto Grande siempre, en los peores momentos, tuvo un papel determinante. Con lo cual estamos asegurando futuro. Estamos asegurando un futuro calificado, porque esto es una obra binacional, que parte de una decisión binacional, con un concepto muy importante vinculado a la integración. Y esto yo lo quiero destacar especialmente, porque miren, en los momentos quizás más ríspidos, de mayor tensión a veces de las relaciones entre los gobiernos, siempre una especie de acuerdo no escrito que los temas eléctricos quedaban por fuera de cualquier tipo de otra tensión. Y hubo una colaboración permanente de ida y de vuelta en materia de suministro de energía eléctrica que se hacía a través de Salto Grande entre Uruguay y Argentina. Y eso me parece que es un tema que queremos destacar, porque Salto Grande fue la bisagra que hacía posible ese tipo de acuerdos. Y esto obviamente es una apuesta a la integración de una obra muy grande, de una reingeniería en aquel momento, y sigue siendo una de las represas más grandes del mundo, hidroeléctricas. Hay que verlo, por eso yo insistía mucho en los sueños, cuando los sueños se proyectan para adelante, hay que verlo en el 30 y pico, en el 46, cómo había gente que se imaginaba la importancia que iba a tener una obra de estas características, que parecía monumental, y bueno, y lo fue. Que parecía trascendente, absolutamente trascendente, y lo fue, y tremendamente importante y tremendamente útil. Por eso el concepto de una obra binacional de reingeniería que nos asegura vida útil, pero que a su vez parte de una base de decisiones compartidas, colectivas, de integración, me parece que por lo menos tiene un condimento diferente, que a nosotros, al gobierno uruguayo, pero seguramente al gobierno argentino, nos da mucha satisfacción poder anunciar este tipo de obra de magnitud de $1.000 millones, pero sobre todo hacerlo juntos, pensando en el futuro, en las próximas generaciones y en la estabilidad del sistema de las próximas generaciones. Y además un concepto de desarrollo, que el presidente de la Comisión Técnica Mixta lo manejaba, y para mí es muy importante, porque esto tiene que ver también con una impronta nacional, con una importancia nacional y con una impronta a una zona. Y muchas veces la zona estuvo lejos de la obra, o la obra estuvo lejos de la zona, para ser más prácticos, más precisos. Y yo quiero destacar especialmente la gestión de esta comisión binacional. No puedo dimensionarlo del lado argentino, pero sé que los hace porque me lo cuentan. Pero lo puedo dimensionar del lado uruguayo, como en realidad hay un derrame social vinculado a un compromiso mucho más que de responsabilidad empresarial, si lo podemos ver, porque esto termina siendo una obra binacional, pero una empresa Salto Grande que factura, pero mucho más que eso, un compromiso de desarrollo social con la región, con que derrame la energía en concepto de economía circular, con algunos componentes que la propia transformación lo tiene y que quizás son los componentes de la nueva agenda que tienen que ver con la inclusión, con la discapacidad y sobre todo con el cuidado del medio ambiente, que está permanentemente y transversalmente en cada una de las etapas que seguramente van a ver. Así que ese desarrollo regional que Salto Grande genera, más allá de lo que genera para el país, es tremendamente importante, y yo creo que la gente de la región lo valora especialmente.
Hoy se sienten orgullosos más que antes, pero sobre todo se sienten parte. Y eso es mérito de quienes se la están dirigiendo para que una región se sienta parte de esta obra que tanto los condiciona positivamente. Y por último, la confianza y las certezas. Yo creo que acá el Uruguay, no voy a hablar por Argentina, soy muy cuidadoso en ese sentido, pero esto ha demostrado que atraviesa todo tipo de gobiernos en ambos países. Pero voy a hablar por Uruguay, que son las certezas de políticas públicas nacionales que atraviesan varios gobiernos, algunos le llaman políticas de Estado. Y en materia energética y en materia de Salto Grande, creo que dimos testimonio el Uruguay entero, generaciones anteriores a las nuestras y las que nos van a suceder, de que esto es una política nacional mirando con luces largas para adelante. Porque esto empezó hace 43 años que empezó a generar, antes se construyó y todo lo demás. Y antes se firmaron las cartas, generó todo un proceso. Pero en Uruguay también hubo un proceso de ser pionero en energías renovables, sobre todo en la generación hidroeléctrica. Y Uruguay fue pionero también en lo que tiene que ver con ir cambiando la matriz energética para la matriz renovable. Yo participé, siendo oposición, en un acuerdo en el 2010 entre todos los partidos políticos del Uruguay, haciendo un acuerdo multipartidario de energía, que definía el Uruguay de los próximos quizá 20 o 30 años en materia de prioridades energéticas, aún con las incertidumbres de los avances tecnológicos. Tanta incertidumbre hay que hoy estamos yendo a la tercera generación de energías renovables. Y en aquel acuerdo multipartidario hablábamos del impulso en 2010 de las energías renovables fotovoltaicas, energía solar térmica, biomasa, energía eólica. Y también hablábamos en aquel momento de ir cambiando la tecnología de las hidroeléctricas para cómo no solo estabilizar la red, sino además como backup importante en la generación de la forma quizá más económica de todas, que es ser beneficiado por un río como el río Uruguay o como el río Negro, que nos permite, además de generar una fuente de agua bien importante, la posibilidad de generarnos en forma mucho menos onerosa energía eléctrica para el Uruguay. Y aquel acuerdo multipartidario que definía los qué, no los cómo, porque los cómo lo define cada gobierno, se fue más o menos dando en el tiempo como habíamos acordado. Y ahora estamos en la segunda etapa, que es la movilidad eléctrica, que es la generación de hidrógeno verde, una nueva etapa que se le viene agregando a las energías renovables, donde la hidroeléctrica sigue siendo quizás la vedette en materia de generación, obviamente porque el tipo de generación que ocurre a través de la generación hidroeléctrica nos permite generar una estabilidad y unos costos que no nos permiten otro tipo de energía, aunque sean renovables. Por eso para nosotros hoy venir en nombre de la Presidencia de la República a impulsar, a apoyar, a ser parte de esta nueva etapa de la vía Salto Grande, donde va a cambiar casi todo con ese concepto ambiental de inclusión y de desarrollo, era no solo un gusto, sino un deber. Teniendo en cuenta que lo que estamos diciendo es lo del principio, es algo tremendamente importante, pero absolutamente útil, y que estamos generando con el anuncio de estos $1.000 millones de inversión, estamos asegurando generación eléctrica de esta calidad por mucho tiempo, y seguimos asegurando dos cosas que para nosotros son absolutamente trascendentes: riqueza, estabilidad y desarrollo. Muchas gracias. Señor secretario de la Presidencia, señora presidenta de UTE, señores de la delegación de Salto Grande, doctor Albizu, Nicolás, los demás miembros de la directiva de Salto Grande que aquí están presentes, ministros de Estado, Falero, Mieres, que nos acompañan, demás autoridades nacionales, autoridades del Ministerio de Industria que también nos acompañan.
A ver, podríamos decir hoy, y lo venimos diciendo frecuentemente desde el punto de vista del Gobierno Nacional, de que el Uruguay tiene una visión compartida que se centra en los temas de desarrollo ambiental, social y democrático, lo que a veces se llama en el mundo ESG. Hemos dado muchos pasos en esas direcciones, en la dirección ambiental, en la dirección, obviamente, de la democracia, siendo uno de los líderes en esto en el mundo, en la dirección también social, y el gobierno ha dado sobradas muestras de su sensibilidad social durante la pandemia, y en todo lo que se ha desarrollado para lograr una sociedad más equitativa, con más oportunidades para todos. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta visión que nos distingue en el mundo, que nos da una oportunidad de desarrollo, nosotros nos vemos como un ejemplo para el mundo y tenemos que seguir trabajando en esa dirección, comienza con la energía hidroeléctrica. Aunque no lo parezca. ¿Por qué damos este salto conceptual tan extraño? Bueno, porque en 1945 empezamos con Rincón del Bonete, en el 83 con Salto Grande, y tenemos hoy una matriz energética renovable que es uno de los pilares de este posicionamiento del país. Pero la matriz renovable no sería posible sin el sustento de la energía hidroeléctrica. La energía renovable que tenemos, las nuevas energías solar, sobre todo eólica en el caso del Uruguay, biomasa, que es muy relevante, complementan perfectamente a esta energía hidroeléctrica que además opera de almacenamiento y hace posible que nuestro sistema eléctrico pueda funcionar como funciona. Pero además, nuestra estabilidad como país, nuestra trayectoria de respeto a la ley, de democracia plena, es la que hace posible estas obras de largo plazo, estas políticas de Estado, que se planifican y se desarrollan para 20 y pico de años y se van ejecutando. No es posible pensar en este tipo de compromiso de largo plazo sin una democracia estable, sin un país comprometido, sin indicadores financieros reconocidos mundialmente. Y en ese sentido, todo converge en una visión de país renovable, democrático, inclusivo, pero más aún en este caso, un país integrado a la región, un país que justamente con esta obra binacional muestra las buenas relaciones con los vecinos y las apuestas conjuntas que podemos hacer y podemos potenciar. Entonces, esto resume muchas cosas y vale la pena ponerlas sobre la mesa porque son cosas con las que el Gobierno Nacional está comprometido. Para terminar, lo dijo la presidenta de UTE, esto va mucho más allá. Por primera vez, en forma importante en estos gobiernos, el intercambio energético ha sido importante en todas las direcciones, con Brasil, con Argentina. Nos hemos respaldado en momentos muy difíciles de crisis climática y hemos demostrado que la integración no es una simple saludo a la bandera, sino una cosa que es cuando la queremos hacer, la hacemos y la podemos hacer muy bien. Y en ese sentido creo que esta directiva de Salto Grande también lo muestra. Así que celebrar este momento que es un hito en una política nacional que va muchísimo más allá de lo que a veces parece a simple vista. Muchas gracias. Como lo decía también el delegado por Argentina, para Uruguay, Salto Grande, la generación que desde esa central nos llega es fundamental, porque el 50% de la energía cuando está pleno que requiere el país, que consume el país, nos llega desde esa central. Y es fundamental porque es una energía renovable que en forma segura y con excelente calidad a lo largo de estos años ha permitido que UTE en su rol de comercializador pueda brindarla para toda la sociedad uruguaya. Cuando vemos todo lo que es Salto Grande, y lo decía recién su vicepresidente, es mucho más que generación y a través de las líneas de extra alta tensión entre Argentina y Uruguay, los mercados eléctricos son uno solo, estamos plenamente integrados, permitiendo el intercambio de energía en ambos sentidos. El año pasado, para ejemplificar, se dio un hecho histórico, llegó energía de Brasil
que a través de nuestras redes eléctricas llegó a Salto Grande y desde el cuadrilátero Argentina. Esto es complementariedad entre los tres países. Esto es verdadera integración, una integración que busca brindar cada día un mejor servicio a todos los clientes de cada país y de la región toda, pero también ser más eficiente en costos, porque de alguna manera con estos intercambios logramos esa eficiencia, logramos que un país, cuando tiene energía disponible, lo pueda poner a disposición de los otros y viceversa, y esto genera recursos valiosos para todos y esto hay que valorarlo. Entonces, en definitiva, UTE, desde el rol de comercializador de la energía que nos provee Salto Grande, vemos en Salto Grande un socio estratégico para el país y para la región, como lo dije antes. Y en este sentido es que nuestros equipos gerenciales y técnicos permanentemente están trabajando en conjunto, permanentemente nos estamos apoyando, estamos creciendo, estamos, como decía también su vicepresidente, sumando talento, sumando potencia a lo que es esta integración a nivel también de los especialistas de cada uno de los que hacemos a los sistemas eléctricos. Entonces, en el día de hoy celebramos esta segunda etapa del proceso de renovación y de modernización y en esta apuesta que hace Uruguay a un Uruguay sostenible, a la energía sostenible a través del uso de fuentes renovables, a través de la movilidad eléctrica, del hidrógeno, consideramos que, y en el marco también de lo que el Consejo Mundial de la Energía tiene como pilares claves, que son la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental, este proyecto que hoy se está lanzando apunta a esos dos pilares y por eso lo celebramos y felicitamos a quienes desde las dos comisiones técnicas están liderando este proceso. Felicitamos a ambos países, felicitamos la forma en que juntos llevan este gran desafío. Este desafío, como también se decía anteriormente, posiciona a nuestra región con energía sostenible, con seguridad, con un futuro que será para los próximos 40 años. Así que, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Realmente para nosotros es un placer poder estar aquí, es un honor poder estar aquí en esta instancia tan importante para esta Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, para esta empresa. Inicio de una segunda etapa, de una renovación necesaria para mirar hacia adelante, para mirar el futuro de una empresa que realmente es importante para nuestro país. Ya lo han dicho la presidenta de UTE, lo han dicho nuestros compañeros de delegación sobre el tema. Pero acá hay un tema que va más allá de esta producción de energía, de la generación de esta represa hidroeléctrica que sabemos que es muy importante para nuestro país, lo que es la transmisión, que también tiene que ver con esta empresa, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo regional. Esta represa no sale de la nada. Esta represa nace por movimientos populares de ciudadanos, de vecinos, de Salto, de Concordia, en la década del 30. Movimientos que terminan en una firma en el año 46 de las cartas reversales, en las cuales esas poblaciones veían en esta empresa la generación de energía, pero también veían un potencial de derrame en cuanto a inversiones y veían un cambio de paradigmas, un cambio en la vida, no solamente para aquellos que vivían en aquella época en estos lugares, sino sobre todo pensando en el futuro, en sus hijos, en sus nietos. Eso fue la visión que tuvieron en aquel momento. Algo se ha hecho a lo largo de los años, a veces más, a veces menos, tímidamente, un poco con más fuerza, pero también ese debe siempre quedó en nuestras regiones. Y esa es la responsabilidad que tenemos quienes estamos hoy llevando adelante esta gestión. Es la responsabilidad también que este gobierno uruguayo, encabezado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuando nombró a quienes íbamos a llevar adelante esta gestión, pensó en eso porque era algo que una y otra vez se le decían, ese necesario
desarrollo para la región, ese necesario movimiento y señales que había que dar. Y ahí es donde hoy los 3 integrantes de la delegación uruguaya formamos parte y somos gente de la región que también coincide con la delegación argentina. Y estamos trabajando la binacionalidad con mayúscula, como se debe, con un relacionamiento muy bueno, históricamente bueno, y que se están generando cosas. Con la integración, como realmente debe ser. El otro día, hace una semana, lo escuchábamos y estábamos en Buenos Aires al canciller Cafiero y realmente resaltaba ese relacionamiento de estas 2 delegaciones tratando de empujar y hacer cosas por la empresa para que estas cosas como la que hoy están comenzando esta segunda etapa de esta renovación tan necesaria, que es una política de Estado, empezó en el 2019 y así será por los 30 años que tiene que ver con esto. Hoy quedan 25. Y ahí es donde estamos apuntando, este movimiento que es la renovación Salto Grande, para tomar un nuevo impulso y realmente que esa región pueda ver volcada de manera horizontal, y cuando hablamos de la región hablamos en el lado de Entre Ríos y del lado uruguayo de Artigas, Alto Paysandú y Río Negro, realmente eso que aquellos que pensaron en la importancia que iba a tener esta hidroeléctrica en la década del 30, ver reflejado y estar a la altura de las circunstancias. Así que de nuestra parte, agradecerles a todos, decirles que estamos trabajando firmemente y con los compañeros, codo a codo, para que esta renovación y con todos los funcionarios de Salto Grande salga de la mejor manera, pero también estamos trabajando fuertemente en eso, ese desarrollo necesario para el norte del país, y anclados en una empresa que realmente le ha dado mucho al país y tiene mucho más para darle en los próximos años. Muchas gracias.